Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu espíritu en esta preciosa tarde, Señor. Te bendecimos y te damos gracias. Aleluya. Bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa tarde, poder reunirnos y poder juntos compartir la palabra gloriosa de nuestro Señor. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Hay un texto que Jeremías capítulo 9, versículo 23. Jeremías 9, verso 23. Dice el profeta, Dios hablándole al profeta: así dijo Jehová el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. ¿Por qué no oramos un momentito? ¿Sí? Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por producir en nuestro corazón el deseo de congregarnos para juntos, Señor, poder ver las Escrituras y que a través de las Escrituras tú puedas hablarnos. Que a través, Señor, de las Escrituras nos puedas enseñar cómo te podemos conocer. Yo te doy gracias en este precioso momento por los hermanos y hermanas que ya están acá. Te ruego también que sus corazones de ellos sean corazones deseosos y hambrientos de ti, Señor. Porque tu palabra dice que el corazón hambriento, Señor, tú lo sacias. Y así, Señor, nos acercamos hoy con ese deseo en nuestro corazón de conocerte cada día más, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que ese texto es muy importante o muy interesante, lo que Dios le estaba expresando en ese momento al pueblo, pero creo que ese siempre ha sido el deseo de Dios, no solamente con el pueblo de Israel, sino todavía con su iglesia. El deseo de Dios es que nosotros le conozcamos. No se alabe el sabio, dice, en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Si hay algo que debe de alabarse es en conocerme, número uno, y dos, entenderme que yo soy el Señor. Aquí la pregunta es cómo podemos conocer, ¿verdad?, a Dios. ¿Cómo podemos conocer la vida de Dios? ¿Cómo podemos accesar para poderle conocer realmente? Hay un texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 26. Y mire lo que dice este texto. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, ¿cómo podemos conocer la vida de Dios? Una de las preguntas que nos debemos de hacer, y creo que es muy importante porque quizá en cierto momento le pueden a usted preguntar, y es una pregunta muy válida, ¿no? Especialmente cuando no se conoce o no se experimenta al Señor. Creo que es una pregunta muy válida que nos puedan hacer. ¿Cómo podemos conocer la vida de Dios? Si Dios es espíritu. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo podemos conocer a ese Dios espíritu? Cuando hablamos que Dios en este texto dice como el Padre tiene vida, o sea, esa vida la debemos de conocer. Aquí no está hablando de una vida biológica, aquí está hablando de una vida espiritual. Esa vida espiritual creo que la iglesia la debe de conocer. Dios le dice a través del profeta que el deseo de Él es que ellos le conozcan. Entonces, eso es muy importante que nosotros entendamos que Dios quiere darse a conocer al hombre. Dios quiere que el hombre le conozca. Pero es muy importante entender o saber cómo se puede conocer a Dios. Nadie puede conocer la vida de Dios por los sentidos humanos.
Nadie puede conocer a Dios por su capacidad intelectual. Por eso dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Porque la sabiduría de los hombres, dice el apóstol Santiago, que es terrenal, que es animal y que es diabólica, porque viene una naturaleza corrompida. Entonces no se puede conocer a Dios con el intelecto, con la capacidad mental. No se puede conocer a Dios así. No se puede conocer a Dios con la sabiduría humana tampoco. Ahora, solo se puede conocer a Dios por la experiencia de su misma vida. Por la experiencia de su misma vida. Solamente así es como lo podemos conocer. Dicho de otra manera, el verdadero conocimiento de la vida se experimenta por la vida. ¿Cómo usted podría conocer su propia vida? Pues por la vida que está viviendo, ¿cierto? O sea, no podemos conocer la vida de Dios sin la vida de Él en nosotros. Eso es muy importante. No podemos conocer la vida de Dios si Él no está en nosotros. No se puede conocer al Señor así. Por eso Jesús fue muy claro, muy enfático, cuando se le acercó un rabino de aquellos tiempos, llamado Nicodemo, y vino a él, dice la Escritura, de noche. Y la expresión que usa le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Vea, sabemos que has venido de Dios. O dicho de otra manera, conocemos que has venido de Dios. Como que si realmente Nicodemo, ¿verdad? Y no solamente Nicodemo, porque habla en plural, dice sabemos, como que había otros rabinos, ¿verdad? Que entendían que definitivamente Cristo o el Señor Jesús, ¿verdad? Él provenía de Dios, Él venía de Dios. Entonces Él le dice, sabemos que has venido de Dios. Pero ese saber era un saber intelectual, era un saber, ¿verdad? No el saber de Dios, no ese conocimiento que proviene de Dios. Era un conocimiento realmente humano, ¿verdad? Y estaba viendo las señales, dice, por las señales que tú haces. Pero el Señor Jesús fue muy claro. En el versículo que sigue, el versículo 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu, está hablando, ¿verdad?, de esa naturaleza divina, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Y luego el verso 6 afirma, dice, lo que es nacido de la carne, ¿qué? Carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, no podemos entender lo espiritual sin lo espiritual. ¿Me explico? Por eso es que es muy importante. ¿Cómo podemos conocer esa vida de Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Porque Dios es vida. Entonces el verso 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Luego inmediatamente el Señor le muestra, ¿verdad?, a través de una figura de lenguaje, cómo ocurre ese nacimiento. Ese nacimiento no es un nacimiento que los hombres puedan dar. Es un nacimiento que viene de arriba. Es un nacimiento que viene, ¿verdad?, de la forma divina. Es Dios el que da ese nacimiento. Y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces lo que está el Señor mostrando es que así como el viento es soberano, ¿verdad? Y viene y sopla, usted no lo ve, pero es real. Así es la vida de Dios. La vida de Dios es algo real, ¿eh? Algo que en tu ser espiritual o dentro de ti, en ese ser espiritual, todo aquel que ha comenzado a experimentar al Señor, tiene que experimentar esa vida de Dios en su corazón. Ahora, es verdad que a veces no entendemos cómo. No entendemos cómo es que esa vida obra soberanamente en nosotros, pero ese es Dios el que obra en el interior del corazón soplando. Usted puede ver cuando el viento comienza a soplar, empieza a ver las hojas que se empiezan a mover, ¿cierto? Y usted ve una inclinación del árbol o las olas cuando está a la orilla del mar, usted empieza a ver cómo el viento está soplando, lo que le está indicando que hay un destino
para dónde está corriendo el viento. Así es cuando realmente esta vida de Dios comienza a obrar en el interior del corazón de nosotros, comienza a haber una inclinación por aquello que tiene que ver con Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos. Verso 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿y cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En el libro de Jeremías 36, verso 26, se había profetizado que el Señor iba a cambiar el corazón de piedra, iba a poner un corazón de carne, iba a poner un espíritu nuevo dentro del hombre para que el hombre pudiese obedecer al Señor. Eso estaba escrito ya en los profetas. Entonces, por eso le dice, tú siendo maestro de la ley, no sabes esto. Ahora, ¿de qué estaba hablando el Señor? De ese nacimiento, de esa nueva vida espiritual o de esa vida espiritual que el hombre llega a tener cuando es nacido de nuevo. Y el nacimiento, una cosa muy importante que debemos recalcar, es que el nacimiento espiritual es una obra soberana de Dios en nuestros corazones. O sea, usted no puede hacer nacer a alguien, es Dios el que lo hace nacer. Usted puede ser un parlante, ¿verdad? Hablando las palabras de Dios, hablando las escrituras, pero el que lo hace nacer es Dios mismo adentro. Por eso entonces no se puede conocer la vida de Dios si no se experimenta esa misma vida en el interior del corazón. Así que a Dios se le conoce a Dios no se le conoce por el conocimiento intelectual, a Dios se le conoce por esa revelación de Dios que comienza a obrar en el interior del corazón. Miren lo que dice este texto. Aquí hay una ilustración muy tremenda que nos puede ayudar a entender cómo esa revelación de Dios puede ayudarnos o es la que se encarga realmente de revelar la vida de Dios en el corazón cuando comienza a aparecer. Ahora, algo que quiero recalcar también y que es muy importante, es que esta vida de Dios, usted ha visto, por ejemplo, un niño cuando nace, lo acaba de nacer, ¿no? Y ahí la familia se empieza a reunir y todos le empiezan a decir que se aparece el papá o a la mamá, si son familiares de la mamá, ¿cierto? Que no se parece a nadie en ese momento, pero empiezan a decir eso, ¿cierto? Pero ese, aunque es una vida, acaba de nacer allí, una vida biológica, un niño acaba de nacer, eso no quiere decir que el niño ya esté consciente de las cosas que hay, ¿verdad? En su casa, alrededor, afuera. Él no está consciente, no sé hasta qué nivel de conciencia tenga en ese momento el bebé, pero es muy posible que es muy pequeña. Entonces, así también la vida de Dios cuando comenzamos o cuando nacemos de nuevo, es una vida que realmente está allí y que va a crecer, que se va a desarrollar y que el deseo de Dios es ese, pero no podemos asumir que esa persona que ha nacido, ¿verdad? Ya es una persona que puede entender todas las cosas espirituales. No, porque así como ese niño poco a poco va desarrollando su intelecto, así también es en lo espiritual. ¿Me entiende? Entonces es muy importante identificar eso, que ese crecimiento es un proceso, pero es un proceso debido a la vida de Dios que está dentro de él. Así también en nosotros, así como en esa vida biológica, así también sucede con nosotros. Ahora, no se puede crecer en esa vida si también no tenemos esa revelación del Señor. Porque miren lo que dice aquí, Mateo capítulo 16, versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Esa era la opinión, ¿verdad? De lo que la gente comúnmente decía. Y él les dijo, ¿y vosotros? Ahora va con los discípulos. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro,
Y sobre esta roca, sobre esta revelación, sobre esta verdad que acabas de mencionar, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, ¿verdad? Entonces, muy interesante lo que sucede aquí y nos puede enseñar algo. Que para conocer, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Toda la gente tenía una opinión, pero realmente no conocían a Jesús. No conocían quién era. Unos decían que era hijo de José y de María, pero no sabían realmente de dónde era su procedencia. Y aquí también los discípulos, muchos de los discípulos anduvieron allí, pero no todos. En ese momento cuando le dice, ¿quién de ustedes? A ver, ¿quién soy? El único que pudo decir fue Pedro. Y eso que dijo Pedro no lo dijo por sí mismo, eso fue por revelación, ¿verdad? Del Padre, clarito está. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta revelación que se te acaba de revelar, vas a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces, a Pedro se le reveló, ¿verdad? Que en la persona de Jesús estaba el Cristo, el enviado del Padre. Todos conocían a Jesús, el hijo de José y de María, biológicamente hablando así, ¿verdad? Aunque ya sabemos que él fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Pero así era como comúnmente lo conocía la gente. Y algunos que estaban un poquito más con intelecto escritural o bíblico de aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, decían, no, es uno de los profetas. Nicodemo es uno de ellos. Él reconoció que venía de Dios. Pero aún no tenían el conocimiento realmente de Dios, ¿verdad? Hasta que Dios realmente le revela a Pedro. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo Pedro? Bueno, la revelación de que en ese Jesús estaba el Cristo. Que Él era el Cristo, que Él era el enviado del Padre. Que Él era el que había enviado para salvar. Y Pedro estuvo allí. Usted sigue leyendo el siguiente capítulo, Dios, ¿verdad? El Señor se transfigura. Y lo mismo, ¿no? Ahí en la transfiguración se presentó ahí Moisés, Elías, y luego el Señor se transfiguró, ¿verdad? Y inmediatamente Pedro, Juan y Jacobo le empiezan a decir, Señor, hagamos una enramada para Moisés, una para Elías y una para ti. Y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo, ¿qué cosa? Complacencia, a Él oí. Y usted sigue viendo cómo, aunque tuvo la revelación que Él era el Mesías, pero no tenía la revelación dentro de Pedro. Entonces nosotros podemos tener cierta revelación de las Escrituras, ¿entiende? O cierto conocer de las Escrituras. Pero una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener el conocimiento interno, ¿verdad? Que Dios comienza a revelar dentro de tu propio corazón a ese Dios que vino a hacerse uno contigo. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú lo conozcas íntimamente, que tú tengas un conocimiento, ese conocimiento íntimo con Él. No solamente un conocimiento histórico. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros lo experimentemos y nos puede pasar como lo que pasó con el pueblo de Israel, que cuando vino Jesús allí, ¿verdad? Muchos lo rechazaron y también puede ser que nosotros tengamos la vida del Señor, el Espíritu de Dios, pero muchas de las veces no tengamos tanto interés en quererle conocer, sino nos interesemos más por las cosas externas que por esa vida de Dios que puede transformarnos, esa vida de Dios que puede realmente hacer que nuestra alma sea sanada, que nuestro corazón sea transformado. Él vino para eso, Él vino para sanar a los quebrantados de corazón, ¿cierto? Él tiene el poder para sanarte en tu alma, si eres dañado o afectado, ¿ve? Él tiene el poder para hacerlo, pero para eso hay que experimentar esa vida. Porque le pregunto, imagínese un hombre que nació siendo ciego, ¿verdad? Desde cuando lo sacaron del vientre salió con los ojos pegaditos y no pudo nunca abrir los ojos porque estaba ciego. Le pregunto, ¿acaso esa persona lo tiene en el cuarto, lo cuidan, lo alimentan y al rato, después de unos años, lo sacan al patio y le dice, vente, vamos, te voy a sacar un poco al sol? Y lo sacan al sol y ahí la mamá le dice, a ver, descríbeme cómo es el sol. ¿Ve? ¿Usted cree que pueda describir ese ciego al sol? Aprendió él ese lenguaje que es a través de los dedos, ¿cómo se llama? Braille, ¿verdad? Braille. Lo aprendió. Y él, en la lectura que aprendió,
le decía cómo era el sol, ¿verdad? Aprendió que el sol era brillante, aprendió todo, mucho del sol. Pero cuando lo sacaron allí, realmente, ¿él está experimentando al sol? No. ¿Por qué? Porque el sol se debe de experimentar, ¿cierto? Entonces, cuando él abriera sus ojos y realmente pudiese ver, podía describir cómo es el sol. Es redondo. Empieza a explicar, pero ¿por qué ahora puede explicar? Porque tiene una experiencia real del sol. Los de la música, imagínense un hombre que nace sordo. Un niño nació sordo y creció, ¿verdad? Y al ratito lo ponen ahí enfrente del grupo y le digan, a ver, dígame, ¿cuál sonido está haciendo el del bajo? ¿Usted cree que puede describir el de bajo? No, porque está sordo. No puede. Porque no tiene la habilidad, ¿cierto? Bueno, eso es lo que Dios comienza a hacer, ¿verdad? Cuando realmente nacemos de nuevo. Dios comienza a abrir nuestros ojos, Dios comienza a revelar, Dios comienza a abrir nuestros oídos. Y es normal, un niño cuando nace, ¿qué puede ver? Dicen que hay una distancia, ¿cierto? Cuando recién nacen, hay una distancia que pueden ver. A medida que van creciendo, empiezan a ver más lejos, ¿cierto? Bueno, así sucede también con nosotros. Porque nosotros necesitamos nacer de esa vida para poder experimentar esa vida. Esa vida no se puede realmente conocer si no se experimenta. ¿Ve? Pero se debe de experimentar ¿con qué sentidos? No los físicos, porque cada uno nace, ¿verdad?, con ciertos sentidos, a menos que sea un ciego, un sordo, no nace con ciertos sentidos desarrollados. Pero todos los que regularmente nacen biológicamente sanos, bueno, tienen sus sentidos y poco a poco lo van desarrollando, poco a poco van aprendiendo, ¿verdad?, a vivir en el ambiente donde están. Bueno, así somos nosotros también. ¿Ve? Así es como sucede con nosotros. Cuando nacemos espiritualmente, hay unos sentidos que en esa nueva vida, en la vida de Dios, ¿verdad?, que nos engendra por medio de la obra de su Santo Espíritu, deben desarrollarse. Deben desarrollarse. ¿Entiende? Y a medida que nosotros, primero es muy importante entender esto, es muy importante entender que en esta vida de Dios, que por su gracia tenemos, ¿verdad?, hay unos sentidos que necesitamos desarrollar. ¿Para qué? Para que esa vida la podamos experimentar. Si no, de lo contrario va a ser muy, muy difícil. Miren lo que dice este pasaje. Vengan conmigo, vamos a ir avanzando. Juan capítulo 17. Entonces, es verdad, Dios comienza a revelar. Es como que si Dios comienza a abrir los ojos, ¿cierto? Comienza a revelar. Cuando una persona comienza a tener esa revelación de Dios, ese conocimiento del Señor. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice el apóstol Juan, esta es la vida eterna. Oiga lo que es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Qué es la vida eterna? El conocimiento de Dios. Esa palabra conocimiento en el griego es ginosko, ¿verdad? Esa palabra ginosko es una palabra de conocer, pero íntimamente. Es un conocimiento, es un conocer profundo. Entonces, cuando el Señor Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es ginosko, que te conozcan profundamente, que te conozcan así como cuando hay una intimidad. Dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, por medio de esa vida de Dios, que es eterna, porque Dios es eterno, es que podemos conocer a Dios íntimamente. De lo contrario, no se puede conocer. Usted puede tener conocimiento de las Escrituras, pero ese conocimiento es un conocimiento externo. El conocimiento de Dios es un conocimiento interno, cuando Dios comienza a revelarse. Ahora, ¿están mal las Escrituras? No me vaya a malentender, no. Hay que leer las Escrituras, pero las Escrituras es como cuando nosotros vamos caminando, ¿verdad? Y vamos en una carretera, usted va encontrando señales, ¿cierto? Señales, donde le va indicando las señales, los signs que hay ahí, ¿verdad? De lo que hace falta para el lugar, o dónde está el lugar, a cuántos kilómetros está el lugar. Bueno, las Escrituras señalan, por eso dice Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí, testifican acerca de él.
Pero la manera de cómo le conocemos es por medio de esa vida. Es por medio de la vida de Dios. Y gloria a Dios por las Escrituras, porque las Escrituras están allí para decirnos que Dios quiere que nosotros le conozcamos íntimamente. Que el deseo de Dios es que nosotros le conozcamos. Recuerde, el hombre en un principio, él tenía la vida. Él tenía una experiencia de la vida de Dios. Eso se perdió. El hombre murió espiritualmente. Quedó ciego. Perdió todos los sentidos. Pero hoy, gracias a Dios por este nuevo nacimiento, por esta obra de Dios interna en nuestros corazones, nos habilita ¿para qué? Para que le podamos conocer. Un verdadero nacido, amado, tiene que tener este deseo de querer conocer cada día más a su papá. ¿Me entiende? Tiene que haber ese deseo. Debe de haber ese deseo en nuestros corazones por conocerle íntimamente. Y definitivamente que esa misma vida nos produce eso. Mateo capítulo 11. 11 verso 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Oiga, no se puede conocer con la sabiduría de los hombres a Dios. Dice, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni al Padre conoce alguno sino ¿quién? El Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dicho de otra manera, sencilla. Nadie puede conocer al Hijo si el Padre no revela a su Hijo. Si no lo revela como la vida, obrando en nosotros. Pero nadie puede conocer al Padre si el Hijo tampoco revela al Padre. Por eso se acuerdan cuando Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Queremos ver al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Creed por las obras que yo hago. Porque en él, en el Hijo estaba la vida del Padre. Y en nosotros está la vida de Dios. Jesús mismo dijo estas palabras. Miren lo que dijo acá. Vengan conmigo a Juan capítulo 14. No, perdón. Juan capítulo, 14, versículo. ¿Lo encontró? Usted me puede parar si tiene alguna pregunta o alguna aportación. Acuérdense que este día lo usamos así. 14, verso 21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, me daré a conocer a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo es que nosotros te vamos a conocer, pero no el mundo? Y mira lo que le contestó el Señor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos ¿a quién? A él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Verdad? Que Él iba a venir en esa venida espiritual que hoy nosotros comenzamos a experimentar del momento que nacemos por esa vida de Dios, que es Cristo mismo obrando en nosotros, comenzamos a experimentar la vida de Dios. Y esta vida de Dios, cuando comienza a ser una realidad, comenzamos también a conocerle y comienza a conocer a Dios íntimamente. Por eso es que la persona que comienza a experimentar a Dios, hermano, como que te envicias, como que, ¿sabe? Tienes que pasar un tiempo, tienes que hablar con el Señor, porque eso es algo muy lindo, es algo que se desarrolla dentro de ti. ¿Me entiendes? Ahora, es verdad que la persona que no la tiene, no puede hablar de eso. Por eso es que a veces hablar de estas cosas pareciera como muy místico, ¿verdad? Como una exageración para los que no están viendo. Pero para el que está experimentando, claro que lo puede entender. Eso es así. ¿Ve? Porque esa es la vida que Dios quiere que nosotros realmente conozcamos, que conozcamos a Dios íntimamente dentro de nosotros.
Amados, ese es mire, el evangelio no solamente es Cristo murió por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso, porque es una verdad. Pero predicar solamente que Jesús murió por nuestros pecados y no hablar acerca de la resurrección y de que hoy el Espíritu de Él mora dentro de nosotros es hablar medio evangelio. Es incompleto. ¿Ve? Pero si realmente entendemos entonces lo que Cristo Jesús hizo, abrió una puerta para que todos los hombres ahora puedan venir. Ese sacrificio es el único sacrificio que el Padre acepta para perdón de pecados. Y cuando ese hombre comienza a ser alumbrado por la luz, comienza a ser despertado, la vida comienza, ¿verdad? Ese hombre viene a obrar ¿en qué? En arrepentimiento. Ese hombre se arrepiente. ¿Por qué? Porque la vida le produce eso en su corazón. Hay un convertimiento en su propio corazón, porque es la vida de Dios obrando en ese hombre o mujer, joven o niño. ¿Ve? Porque la vida de Dios tiene el poder para revelarse a los jóvenes, a los ancianos, a los niños. Se le reveló a Jeremías, ¿cierto? Entonces, claro que sí. Ahora, eso es muy importante que nosotros podamos entender, que esta vida es una realidad. Entonces, cuando Él aparece dentro de usted, usted va a escuchar su voz. El Espíritu del Señor le va a hablar. ¿Ve? Entonces, no lo menospreciemos. No lo desechemos. No lo ignoramos. No, todo lo contrario. ¿Ve? Las Escrituras nos deben de servir para eso. ¡Wow! Él haría morada en nosotros. Y eso nos debe de despertar. Realmente estamos experimentando así a Dios. Está siendo una experiencia real en nuestro corazón. Si tú has nacido de nuevo, ¿verdad? Quiero decirte que tienes la habilidad de parte del Señor para experimentarlo. Ahora, permítame avanzar más, porque creo que vamos a comprender mejor cuando avancemos. Ahora, si venga conmigo a esta porción de la Escritura. Así que Pedro tuvo esa revelación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Pablo en su oración al Señor le ruega, ora por la iglesia de Éfeso y le pide al Padre que les revele, ¿verdad? A la iglesia. Mire lo que dice este texto. Efesios capítulo 1, versículo 16. Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué era lo que Pablo estaba diciéndole al Señor? Señor, yo te ruego que tú les abras el entendimiento, que tú les quites el velo, que les reveles, ¿sí?, lo que realmente hay dentro de ellos. Mire por qué. Pablo, él tuvo esa experiencia. A Pablo se le reveló el Señor en su corazón. ¿Sí? Pablo tuvo la experiencia interna del Señor. Por eso es que Pablo está orando al Padre para que ellos pudiesen realmente experimentar y pudiesen conocer, pero no con el conocimiento intelectual, sino con el conocimiento espiritual. Mira lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. En la oración de Pablo, una de sus oraciones es esa, que les alumbre los ojos, ¿ve?, de vuestro entendimiento. ¿De qué ojos está hablando? No de los ojos físicos, está hablando de los ojos espirituales. ¿Ve? Para que les abra sus ojos y ellos puedan ver dentro de ellos lo que hay. Miren lo que dice. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 1, la esperanza, acuérdese de eso. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué riquezas ellos tienen? Y número 3, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que ellos puedan ver el poder que hay dentro de ellos. En sí, Pablo está orando por 3 cosas. Por la esperanza a que ellos habían sido llamados. Amados, nosotros fuimos llamados a una esperanza gloriosa.
¿Ve? A ser conformados a la imagen y semejanza de su Hijo. Usted y yo, esa es la razón del por qué esa vida de Dios aparece dentro de usted. ¿O usted cree que aparece para que siga viviendo igual? Con las mismas mañas, los mismos comportamientos. No, Él aparece para eso, con la esperanza de que en nosotros realmente la vida de su Hijo cada día se vaya incrementando y vayamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Pero lo segundo, la riqueza que había dentro de ellos. La riqueza, el valor que ellos tienen, que la iglesia de Éfeso tiene, el valor que nosotros tenemos. ¿Ve? Cuando el Señor comienza a revelar eso en nuestros propios corazones, ¿por qué nos vamos a sentir desvalorados? ¿Por qué vas a sentir como que el marido no te valora, la mujer no te valora, los hijos no te valoran? No, pero Dios sí. Dios sí, es suficiente Dios. ¿Ve? Entonces Pablo ora para que ellos puedan saber la riqueza que ellos tienen. Pablo dice, en este vaso de barro habita un ¿qué? Un tesoro. Oiga lo que es un tesoro. Nosotros nos sentimos todos desvalorados. No, en este vaso de barro, dice Pablo, habita un tesoro. Usted se puede imaginar una persona que recobra su identidad en Cristo, que entiende que ahora tiene una naturaleza divina, una vida del Señor, ¿ve? Que tiene un valor. ¿Usted cree que cualquier persona la va a derribar? No va a haber. ¿Ve? ¿Usted cree que el hecho de que perdió el trabajo, no tiene trabajo, no hay dinero, usted cree que esa persona se va a querer matar? No, porque su valor no está en el trabajo, su valor no está en la riqueza, su valor no está en el esposo, en la esposa, su valor está en Dios. ¿Ve? Ella vale o él vale por Dios. Y eso es lo que Pablo quería, que la iglesia entendiera eso, entendiera qué riqueza ellos tenían ahora, porque Cristo estaba morando en ellos. Y luego dice el poder que resucitó, el mismo poder, el poder de la resurrección, la vida resucitada, el poder de la resurrección que resucitó a Cristo, ese mismo poder hay dentro de ellos. Para que ellos sepan que ellos no tienen una vida derrotada, aunque a veces pueden pasar así, se pueden sentir así, pero ellos no están así. Por eso Pablo dice, estamos derribados, pero no destruidos. Vea, él creyó eso. ¿Pero por qué creyó eso? Porque eso fue una experiencia. Dios le abrió sus ojos y le hizo ver quién era el que moraba dentro de él. Amados, nosotros podemos hablar a veces de la resurrección. Podemos hablar de Cristo, pero de verdad lo creemos. De verdad creemos que esa vida del Señor está en nosotros. Porque si creemos que esa vida de Dios está en nosotros, eso va a cambiar. Nosotros no podemos ser iguales. ¿Ve? Ni cualquier cosa nos puede derribar. Porque es la vida del Señor. Usted se puede imaginar, la iglesia primitiva puso de rodillas al imperio. ¿Qué le podían hacer a esa gente? Pero era la revelación, era el poder de la vida. ¿Qué instituto tenía la iglesia? ¿Qué universidad tenía la iglesia? Pero ¿cómo alcanzaron gente? Hoy tenemos universidades todas, hermano. Bautistas, metodistas. Usted vaya al lugar que quiera, tienen sus escuelas. Pero ¿por qué seguimos con las mismas cosas? ¿Sabe por qué? La necesidad de la vida. La necesidad de que realmente se experimente la vida del Señor en nuestros propios corazones. Porque puede salir con mucho conocimiento, pero solamente información. Es como el ese que aprendió, ¿verdad? En el braille, las letras. Pero si sigue siendo ciego, si no tiene experiencia de la vida, va a seguir siendo ciego. Con información, diciendo, pero realmente no está experimentando. Dios no quiere que tengamos solamente información. Dios quiere que experimentemos la vida del Señor en nuestros corazones. Y eso es muy importante. Eso es muy importante que nuestro corazón lo haya. Ahora, venga conmigo otra porción, por favor. Entonces, todo lo de Dios no se puede conocer si no es por la revelación, ¿verdad? Del Espíritu Santo del Señor. Por eso Pablo oraba por eso, para que el Señor les revelara. Ahora, miren lo que dice Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera carta. Por eso, miren, amados, yo estoy convencido de eso, ¿verdad? Yo estoy convencido porque cuando yo veo las escrituras, yo me pongo a pensar, y creo que es no solamente por lo que veo en las escrituras, también por la experiencia misma de uno, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, en aquel tiempo la iglesia no tenía
eso que tenemos nosotros. Es más, no tenían ni la Biblia, tenían. No tenían la Biblia. ¿Ve? Ellos tenían solamente la comunicación de la vida de persona a persona. O sea, en pocas palabras, los apóstoles hablaban acerca del Señor. Pablo, cuando comenzó a edificar la iglesia, empezó a hablar acerca de la revelación de Cristo en él. ¿Ve? Él empezó a hablar acerca de eso. La iglesia no tenía lo que nosotros tenemos. Sí, claro, eran pergaminos, rollos solamente. Y algunos lo tenían, no todos. ¿Ve? Pero sí tenían el conocimiento de este Dios que cambia, que transforma. De este Dios real y vivo. De este Dios que enseña. De este Dios que dirige. ¿Ve? Que conduce tu vida. Y creo que ese ha sido el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es que luego le enseñamos el libro. Y le enseñamos clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Pero no le enseñamos lo más importante. No le enseñamos la vida. ¿Y sabe por qué no le enseñamos la vida? Porque a veces no lo estamos experimentando. Entonces enseñamos lo mismo que nos enseñaron. Entonces seguimos repitiendo. Entonces tenemos harta gente que dice que ya leyó la Biblia, que ya pasó curso número 1, curso número 2, pero sigue siendo igual. Entonces no se trata de eso. Se trata de esta experiencia de la vida de Dios. 1 de Corintios capítulo 2, verso 9. Entonces todo lo de Dios no puede conocerse, ¿ve? Por el conocimiento externo. Todo lo de Dios se conoce por el Espíritu de Dios. Por eso las Escrituras tienen que ser reveladas por el Espíritu del Señor. ¿Ve? Allí vamos a encontrar qué es lo que Dios realmente quiere. ¿Cuál es el deseo del Señor? Que le conozcamos íntimamente. 1 Corintios 2, verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman, para aquellos que tienen un corazón deseoso de obedecer al Señor, ¿cierto? Usted ve que Dios realmente viene a morar en nosotros y que Él quiere tener comunión con nosotros. Mi pregunta es, ¿tienes deseos de eso? ¿Quisieras eso? ¿Deseas, anhelas con todo tu corazón eso? Vea, porque a ese corazón se revela. A ese corazón el Señor alimenta. A ese corazón va a estar dispuesto siempre, ¿verdad?, a escuchar al Señor. Ahora, miren lo que dice el verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, no hemos recibido el espíritu de un hombre, ¿ve?, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué hemos recibido ese espíritu que proviene de Dios? Para que sepamos lo de Dios, ¿ve?, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué tenemos el espíritu del Señor? Para que sepamos lo que el Señor nos ha concedido. Vea, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acuérdense, cuando Pablo está escribiendo esto, él está enviando, va a enviar esta carta, pero esa es la experiencia de Pablo. Y esa es la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, versículo 14. Pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido, el hombre que no tiene la vida de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu. Oiga, no tiene percepción, no percibe, no intuye. Porque para él son, ¿qué cosa? Son locura, no las puede entender. Porque se han de discernir, ¿qué? Espiritualmente. Entonces no podemos conocer a Dios realmente sin que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, esté revelando, esté abriendo nuestros ojos, nos esté guiando, nos esté enseñando. El Espíritu de Dios es para eso. Debemos de anhelar con todo nuestro corazón. Cuando tú agarras tu Biblia, no solamente tenga el deseo de leer la Biblia, está bien que la tenga, pero tenga un deseo, que sea el Señor, que sea por medio de su Espíritu iluminando, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere hacer dentro de ti. Porque ahí Pablo está hablando, está escribiendo esas palabras para enseñarnos que hay un Espíritu que nos enseña las cosas del Padre.
Si nosotros queremos conocer a Dios, el Espíritu es el que se encarga de enseñarnos. ¿Ve? Entonces, es lo que está Pablo diciendo. Entonces, ¿hay que valorar eso? Claro que sí, porque nos está enseñando que lo que debemos de estar experimentando aquí adentro. Entonces, no podemos conocer al Señor si no es a través de ese Espíritu glorioso que vive dentro de nosotros. Ahora, no podemos tampoco conocer a Dios si no permanecemos caminando en su luz. ¿Ve? No podemos. Miren lo que dice este texto. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Cuando hablo de la luz, hablo de Cristo, porque Él es la luz. Y miren lo que dice Juan. Los apóstoles eso hablaban. Si realmente queremos conocer a Dios, no podemos vivir despegado de esta realidad. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. ¿Dios es qué? Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. Oiga, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos unión común con Él, si Dios está en nosotros y estamos teniendo comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas, ¿qué cosa? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión con Dios, por supuesto, y también unos con otros. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque esa luz nos va a enseñar nuestras tinieblas. Y por eso dice que esa luz, inmediatamente cuando dices algo, estás practicando algo malo, estás realmente rebelándote contra Dios mismo, el Espíritu mismo habla a tu propio corazón. ¿Ve? El Espíritu mismo del Señor. Entonces, ¿qué significa Dios es luz? Bueno, ¿qué representa la luz? ¿Verdad? ¿Qué hace la luz? ¿Cuáles son las realidades? Vamos a hablar de lo primero, lo físico, para poder entender lo espiritual. A ver, ¿qué hace la luz? Abre el conocimiento. Imagínense que este lugar está oscuro. Cuando prendemos la luz, ¿qué hace? Las tinieblas tienen que salir, ¿cierto? Eso es lo que comienza a hacer la luz en nosotros. Las tinieblas van saliendo y eso es lo que dicen los apóstoles. Que la luz ya alumbra, las tinieblas van pasando. A medida que la luz, estamos caminando, eso poco a poco. Vamos siendo limpiados por la misma luz, pero hay que permanecer. Si queremos conocer a Dios, necesitamos permanecer en la luz. Es lo que está diciendo. Dios es luz, significa, ¿verdad? Que Dios es absolutamente puro, verdadero. ¿Ve? Él es así. Él es, su naturaleza es así. Entonces, esa misma luz que está dentro de nosotros, eso es lo que tiene que ir, ¿qué cosa? Produciendo a medida que, ¿qué? A medida que estamos permaneciendo, a medida que le estamos siguiendo. ¿Ve? Entonces, la luz permite ver todo lo que está oculto. ¿Ve? Y es lo que hace el Señor. Comienza realmente a alumbrar todo lo que está oculto en nuestro propio corazón, la hipocresía, ¿verdad? La manera de pensar dual que tenemos, tantas cosas que va revelando el Señor en tu propio corazón, que de verdad cuando tienes un corazón dispuesto, tú dices, Dios mío, pero qué cosa. Platicamos con un hermano y que decía que cada día como que sentía que iba, ¿verdad? Menguando así menos. Pues es que eso es lo que tiene que pasar. Cuando realmente tú estás conociendo a Dios, eso es lo que tiene que pasar. ¿Qué va a pasar? Bueno, que cada día tú vas a ir muriendo. Que cada día tú vas menguando. Que cada día te vas dando cuenta que en ti no hay nada bueno. Que todo tiene que ver con la vida de Él. Que todo tiene que ver con Él. ¿Eh? Entonces, por eso es que se desbarata, hermano, la arrogancia religiosa. Sí, dependientes completamente. Venimos a ser completamente dependientes. La persona que está experimentando al Señor, claro que sí, se vuelve dependiente del Señor. Por eso el mismo Señor Jesús dijo en Juan. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. ¿Ve? Entonces, si realmente estamos siguiendo al Señor, estamos caminando en la luz, estamos conociendo la pureza, la santidad del Señor a cierta medida. A medida que vamos creciendo, vamos experimentando esa luz. ¿Ve? Esos son los atributos de Dios. Dios es luz. Dios es amor. ¿Dios es qué? Amor. Esos mismos atributos de Dios tienen que ser experimentados por esta vida
¿Qué hay en nosotros de Dios? Claro, en su crecimiento, en su tamaño, ¿verdad? No sé cuál sea su crecimiento, pero a medida que usted va creciendo, eso mismo de Dios tiene que irse, ¿qué cosa? Desarrollando, creciendo. Así como un niño, cuando va desarrollando. Entonces usted, pasan 2 años, 3 años, ya le empieza a ver el lunar, dice, sí, se parece a la mamá. ¿Verdad? Porque ya empieza a tener, ¿qué cosa? Facciones definitivamente muy parecidas al papá o a la mamá, ¿no? Bueno, así comienza a suceder también con aquella persona que realmente está teniendo esta vida y está conociendo al Señor en su propio corazón. Por eso es que es demasiado importante que nosotros entendamos que no podemos conocer a Dios si no desarrollamos estos sentidos también espirituales que Dios por su gracia nos ha dado. Así como Dios le ha dado los sentidos espirituales, los sentidos, físicos a una persona, a un niño, así también Dios a nosotros nos ha dado sentidos espirituales para conocerle. Y nosotros debemos tener ese deseo en nuestro corazón de desarrollar esos sentidos espirituales. Y eso lo vamos a ver el domingo, pero hay cantidades de textos donde te enseñan que estos sentidos son demasiado importantes. Pero también tiene que ver muchas de las veces con nuestro corazón, la disponibilidad de nuestro corazón para crecer. La vida tiene el poder para hacerlo, pero a veces estorbamos nosotros en nuestro corazón. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Preguntas o aportaciones.